Yo no trabajo los domingos. Yo también. ¿Cómo que yo también? No, 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 no. ¿No? ¿Por qué no? Si yo no trabajo los domingos, como tú, tengo que decir yo tampoco. Ah, vale, yo pensaba que era yo también. No, yo tampoco. ¿Siempre respondes yo también cuando estás con otra persona? Cuidado, porque yo también es correcto, pero no siempre. Nosotros, en español, decimos yo también, a mí también, yo tampoco o a mí tampoco. Y si utilizas siempre la misma respuesta, aparte de que no es correcto, sí que suena un poco robótico. Hoy vamos a ver la diferencia entre yo también, yo tampoco en español. Todo en español. Empezamos con también. Escucha esta conversación. Yo soy profesor. Yo también. Aquí es perfecto porque la primera persona dice que es profesora y la segunda persona también es profesora. Entonces son dos profesores. Otro ejemplo. Vivo cerca de la playa. Yo también trabajo desde casa. Yo también estoy un poco cansado hoy. Yo también. Hoy quiero tomar un café. Yo también. En todas estas situaciones, estas dos personas tienen algo en común. Son la misma cosa, misma profesión, dos profesores, quieren tomar la misma cosa, quieren tomar dos cafés y viven en el mismo sitio, viven en la playa los dos. Pero ahora, escucha esto. A mí me gusta viajar. Yo también. No es correcto. Podemos entender lo que quieres decir, claro, pero no es correcto. Para sonar un poco más natural, nosotros diríamos a mí también. Vamos a usar a mí también con expresiones como, por ejemplo, me gusta, me interesa, me preocupa, también como me duele. Por ejemplo, me gusta mucho la comida mexicana. A mí también. Me interesa tanto la historia. A mí también me interesa mucho. Me preocupa un poco el cambio climático. A mí también me preocupa muchísimo. Me duele muchísimo la cabeza. A mí también necesito un ibuprofeno. Me parece una buena idea ir a acampar. A mí también me parece una muy buena idea. Puedes utilizar también un pequeño truco. Por ejemplo, si escuchas me gusta, siempre va a ser a mí también. Por ejemplo, me gusta mucho el café cappuccino. A mí también. Si escuchas estoy, normalmente respondemos con yo también. Por ejemplo, estoy cansado. Pero cuidado, no solamente tienes que mirar la palabra me. Por ejemplo, me he levantado tarde. Yo también. No, a mí también. Porque las dos personas han realizado la misma acción. Las dos personas se han levantado tarde. Por eso decimos yo también. Lo importante es escuchar muchos ejemplos y acostumbrarte poco a poco al también y tampoco. Volvemos a la conversación del principio. No trabajo los domingos. Yo tampoco. Aquí no puedes decir yo también, porque la frase lo que quieres decir es que no trabajas, está en negativo. Entonces tienes que decir yo tampoco, no tengo coche. Yo tampoco. No salgo mucho entre semana. Yo tampoco. No estoy preparado. Yo tampoco. No hablo alemán, perdón. Yo tampoco. ¿Y qué pasa si tenemos una expresión con no me gusta? ¿Qué crees que vamos a decir? Escucha atentamente. No me gusta madrugar. A mí tampoco. En este caso, tenemos no me gusta. Entonces, en vez de decir yo tampoco, vamos a decir a mí tampoco. No me gusta el frío. A mí tampoco. No me interesa el fútbol. A mí tampoco. Escucha,
no me apetece salir esta noche. Tranquilo, a mí tampoco. No me parece justo tener un examen mañana. A mí tampoco me parece justo. Vamos a compararlo rápidamente. Estoy cansado. Yo también. Me gusta dormir. A mí también. No trabajo los domingos. Yo tampoco. No me gusta trabajar los domingos. A mí tampoco. Ahora viene mi parte favorita. No solo tenemos que usar tampoco y también. Los españoles usamos otras opciones mucho más casuales. Por ejemplo, hoy estoy cansado. Yo igual. Yo igual es una forma más casual de decir yo también. Quiero irme de vacaciones. Yo igual. También podemos decir ya somos dos. Por ejemplo, quiero irme de vacaciones. Ya somos dos. Ya somos dos significa que las dos personas tienen la misma situación o el mismo problema. Otra expresión muy natural es a mí me pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando hablo en español, siempre traduzco en mi cabeza. A mí me pasa lo mismo. También puedes decir estamos igual. Por ejemplo, no sé qué hacer con mi vida. Tío, estamos igual. Y si estás completamente de acuerdo con lo que dice esa persona, puedes decir tal cual. Por ejemplo, la gente últimamente pasa demasiado tiempo en el teléfono. Tal cual. También tenemos lo mismo digo. Por ejemplo, ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo. Estas expresiones al final hacen que desaparezca un poco el sobreuso de también y tampoco y empieces a usar unas expresiones mucho más naturales para nosotros, para los españoles. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz y responde tú. Primer ejemplo, soy muy despistado. Yo también. Me encanta probar comida nueva. A mí también. No salgo mucho por la noche. Yo tampoco. No me interesa la política. A mí tampoco. Y ahora, para la parte final, vamos a escuchar un pequeño listening con todos estos ejemplos. Una conversación natural entre españoles. Últimamente estoy agotado, trabajo mucho y no duermo demasiado bien. Ya somos dos. Yo también estoy cansadísimo. Además, cuando termino de trabajar, no me apetece hacer nada. A mí tampoco. Cuando llego a casa, no me apetece hacer nada y me tiro en el sofá. Yo no cocino nada entre semana. Yo tampoco. Prefiero preparar algo rápido. Pero me encanta cocinar los fines de semana. A mí también. Sobre todo, me apetece mucho preparar barbacoas. Pero este sábado me apetece preparar una receta nueva. Yo igual. Me gustaría probar recetas nuevas. ¿Me enseñas algo? Y recuerda, los españoles no usamos solamente también y tampoco. Usamos también y mucho más las expresiones casuales. Recuerda, dale un buen like si te ha gustado este tipo de contenido, este tipo de vídeos. Suscríbete a este canal para no perderte ninguno más y escríbeme en los comentarios tus propios ejemplos. Nada más, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!